Días. Después Buenos días, profe. del control, con el control nosotros terminamos lo que son los métodos de diseño, ¿no es cierto? Los sistemas de diseño, ya sea intuitivo o para eliminación de señales encontradas, los métodos paso a paso y los métodos cascada. Y estos métodos son los que tienen que seguir utilizando de ahora en adelante para las actividades que siguen, e incluso para el proyecto que están haciendo, poder hacerlo por alguno de estos métodos. La sesión que toca ahora, vamos a ver lo que son los sensores neumáticos que también se utilizan para los circuitos, y con eso vamos a cerrar lo que es la parte neumática para comenzar con la parte de hidráulica. Voy a compartir la sesión de hoy día. Como les mencionaba, hoy día vamos a ver lo que son sensores neumáticos. Sensores neumáticos, nos referimos, ¿no es cierto?, a detectores, captadores de posición, captadores de presencia, sin contacto. Tienen que pensar ustedes que un fin de carrera también es un sensor neumático, pero ese es un sensor neumático con contacto. La gracia de estos sensores neumáticos es que son sin contacto. Y también una ventaja que al ser, ¿cómo se llama?, neumáticos, o sea, que utilizan aire, tienen ciertas ventajas. Y los usos principalmente son en ambientes donde haya suciedad, donde haya elevada temperatura, y no se puede usar, por ejemplo, sistemas hidráulicos, donde haya riesgos de explosión y no se puede usar electricidad, donde haya influencias magnéticas y no se pueden usar sensores eléctricos, electrónicos,
donde haya brillo intenso, con mucha luminosidad, entonces no se pueden usar los sensores ópticos. En todos esos casos, cuando no se puedan usar sensores eléctricos por riesgo de temperatura, por riesgo de explosión, sensores eléctricos por influencias magnéticas o sensores ópticos, se utilizan estos sensores neumáticos que son sin contacto. Los sensores neumáticos, ¿no es cierto?, pueden ser de dos tipos: detectores de paso o detectores de proximidad. Los detectores de paso, como lo dice la palabra, detecta cuando pasa algún elemento, y el detector de proximidad es cuando se acerca un elemento al sensor. Los detectores de paso, tenemos detector de paso del tipo barrera de aire. En este tipo, el detector consta de dos elementos, un emisor y un receptor. Ambas toberas emiten aire y la tobera receptora emite aire para reducir principalmente el riesgo de que se tape con el riesgo de ensuciamiento. Entonces vamos a ver cómo funcionan estos detectores de paso. Están constantemente emitiendo aire, pero emiten aire a muy baja presión, 0,1, 0,05 bar, lo que hace que no haya tanta pérdida en el sistema. Aquí tenemos un sensor detector. Un segundo, déjeme sacar el lápiz. Un detector de pasos del tipo barrera de aire. En este detector de paso vemos que tanto la tobera emisora, que es esta que está acá abajo, como la tobera receptora emiten aire. Emiten aire a muy baja señal, 0,1, 0,2 bar, para, como les dije, para evitar pérdida. Y el tema es que mientras estas dos señales se estén encontrando, la tobera emisora, el flujo de la tobera emisora interrumpe el flujo de la tobera receptora y provoca una señal de salida por X. Por lo tanto, cuando no hay un objeto entre medio entre estas dos toberas, se obtiene una señal en X. Cuando pasa un objeto entre medio, como estamos viendo al lado derecho, el flujo de X, el flujo de la tobera emisora, ya no puede interrumpir el flujo de la tobera receptora, por lo tanto, todo el aire de la tobera receptora sale y se elimina la señal X. Por lo tanto, ante la ausencia de la señal X, es cuando se produce, nos está indicando de que hay algún elemento entre medio, o hay algún elemento entre la tobera emisora y la tobera receptora. Tiene un consumo reducido de aire de 0,5 a 0,8 milímetros cúbicos o milímetros de mercurio. Tal como decíamos, el chorro de aire de la tobera emisora perturba la salida de la tobera receptora y se crea una turbulencia que genera la señal X de 0,005 bar. Para garantizar un buen funcionamiento, la distancia entre el emisor y el receptor no debe superar los 100 milímetros. O sea, estamos hablando que la distancia entre la tobera emisora y la tobera receptora no debe superar los 100 milímetros. El problema que tienen estos detectores de paso es que son sensibles a las corrientes de aire, porque si hay una corriente de aire que produzca la desviación de un flujo, puede estar entregando señales erradas. Por lo tanto, este tipo de detectores de paso tienen que instalarse en lugares protegidos, en interior, o tienen que tener una protección donde se encuentren. Las aplicaciones es principalmente para detectar si hay o no hay alguna pieza o algún elemento que queramos estar introduciendo en nuestro sistema, en nuestro proceso o controlando.
un ejemplo de cómo se utilizan en un plano los detectores de aire. Tenemos, ¿no es cierto?, la generación de presión. Tenemos acá un reductor de presión a 0,4 bar. Fíjense que esto es solo la alimentación para el detector, porque la alimentación de potencia para el cilindro es una alimentación estándar, no tiene reductores de presión. Aquí tenemos a 0,2 y a 0,4 bar. Por lo tanto, para este detector, como usa muy bajas presiones, necesitamos estos reductores de presión. Entonces, mientras no haya ningún objeto, se está produciendo esta señal X. Esta señal X pasa a través de este símbolo, no lo hemos visto este símbolo, ese símbolo es un amplificador. Ya vamos a ver cómo funcionan los amplificadores. Amplificador de señal. Dijimos que las señales de acá eran de 0,05, 0,005 bar, muy bajas para actuar sobre una válvula. Entonces, tenemos estos amplificadores que nos permiten amplificar la señal para utilizarla en el alimentador o en la válvula de potencia. Por lo tanto, mientras exista esta señal X, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando con el cilindro 1? ¿Qué me puede explicar? ¿Quién me puede decir lo que sucede mientras no haya un objeto frente al detector de paso? Don Rodrigo Fernández. Don Rodrigo, ¿está por ahí? Sí, sí, aquí estoy. ¿Profe? ¿Se escucha? Rodrigo, Sí. Rodrigo, si no aparece, lo voy a eliminar de la clase. Yo te escucho. Profe Profe, está no hablando. escucha. ¿No lo escucha, profe? ¿Qué está hablando? Rodrigo Fernández, Parece que no escucha a nadie. ¿Aló, profe? lo voy a poner en Profe. la sala de espera, Rodrigo Fernández. No, Don Luciano Bernal, Profesor, ¿escucha? no tiene audio. Ya, ok. Profesor, ¿escucha? No. ¿Aló? Ah, espérenme un segundo. Sí, me di cuenta que yo no tengo audio. Espérenme un segundo. Espérenme un segundo. Estoy solucionando un problema técnico. Ahora sí, veamos, ¿aló? alguien me puede hablar, voy a habilitar a don ¿Te Rodrigo escucho? Fernández para que ¿Se entre. escucha ahí? Sí, ¿ustedes escuchan ahí? ¿Ustedes, yo lo Profe, escucho? A ver, sí, aquí lo estoy escuchando, denme un segundo. Le voy a pedir disculpas a don Rodrigo Fernández, que lo saqué de la sala y no sabía que el problema era mío. Espérenme un segundo. íbamos a terminar todo en la sala de espera. Es verdad. Don Rodrigo Fernández.
Ahora sí. Le pido disculpas a Rodrigo Fernández, el problema fue mío. No, es que lo he utilizado en otras clases, que me ha pasado que hay alumnos que entran y después se desaparecen. Entonces, para hacerlos aparecer, los tiro a la sala de espera. Ahí tienen que solicitar acceso de nuevo. Ya solucioné el problema. Voy a volver a compartir la presentación. Espérenme un segundo, les pido disculpas. Ahí estamos. Entonces, don Rodrigo, ¿me puede explicar qué es lo que pasa en este circuito cuando no hay un objeto frente acá? ¿No existe un objeto en la posición X? Mm, ¿Qué dijimos que pasaba con este detector de paso, Rodrigo, cuando no había No, objeto? no lo estaría contabilizando. O Pero si sea, no hay objeto en el detector, ¿qué dijimos que pasaba? Lo tenemos acá. Cuando no hay objeto, se produce la señal X. Y cuando hay objeto, se elimina la señal X. mm, Entonces, si vamos acá. ya. Cuando no Sí, hay objeto, ¿existe esta señal X? ¿Sí o no? sí, sí, la Sí señal existe. llega. Y pasa a través de este elemento. ¿Qué es lo que dijimos que era este elemento? ¿Un contador? Amplificador. Ya pues chicos, si Amplificador, lo perdón. acabo de decir. Amplificador. Por lo tanto, si existe esta señal X, esta válvula de presión está en la posición indicada, ¿o no? Rodrigo, Sí, estoy pensando. ¿en qué posición, cuando está la señal X, en qué posición está esta válvula de potencia? ¿En la posición indicada, en la posición de la izquierda o la derecha? En la posición de la izquierda. Perfecto, o sea, está correcto, está como ahí, ¿no es cierto? Y cuando está en la posición de la izquierda, ¿qué pasa con el cilindro 1? ¿Está con el vástago extendido o el vástago retraído? Retraído. Listo. Entonces, esto nos dice que cuando el vástago de este cilindro está retraído, ¿hay algún elemento en esta posición, en la posición A, o no hay elemento en la posición A? No, no hay elemento, porque llega la... Perfecto, perfecto. Ahora sigue tú, Rodrigo. ¿Qué pasa si es que pongo un elemento aquí entre medio? ¿Cuál es la Ah, secuencia de la cadena de eventos que sucede? o sea, la señal X no llega, Y si no llega la señal X, cambia hacia la derecha y cambias a la derecha la válvula de potencia y por lo y tanto, ¿qué sucede con el cilindro? se cambia de posición. O sea, el vástago entra o sale, Sale. sale. Este es el tipo de detector, ¿no es cierto?, donde el cilindro es como una señal visual. El cilindro debe tener aquí alguna indicación que cuando sale indica que hay un elemento que está entre el detector de paso. ¿Se entendió cómo funciona, chicos? ¿Usted Sí, lo profe, pero entendió, Rodrigo? Sí, profe. Perfecto. tengo Como una nadie más duda, profe. responde, ¿alguna ¿Me duda? escuchan? ¿Me Sí, te escuchan, escucho. profe? Ah, ya, no entiendo bien en el caso de que haya un objeto. Entonces, ¿a qué sirve al final la conexión que está entre el emisor y la válvula? ¿Quién está hablando? No veo quién está hablando. Charlene. Ah, Charlene, ¿puede subirle el volumen a su micrófono, por favor? Eh, no puedo. Déjeme subirme el volumen a mí, el audio también. Ahora sí, Charlene, repítame la pregunta. Mi pregunta es, en la línea que está entre el emisor y la válvula, Usted me puede gustaría rayar la cómo funciona. pantalla, puede hacer usted... Ah, sí. A ver, vamos a ver. Esta línea, aquí, ¿qué pasa particularmente aquí? ¿Sí? Ah, perfecto. Lo que pasa
es que el amplificador de señal, ¿cuánto dijimos que era la señal que salía por acá? La señal de retorno. No se acuerda, pero se lo voy a mostrar. Se crea una turbulencia que produce una señal de salida X de 0,005 bar. Esa es una señal, por lo tanto, lo que viene aquí por esta señal X es de 0,005 bar. Es una señal muy baja para poder actuar sobre la válvula de potencia. Por lo tanto, la presencia de esta señal más la suma de esta señal, ¿qué presión tiene esa señal que usted me indicó, Charlene? Me imagino que mucho mayor, pero ¿Cuánto? no sé. A ver, Sí, no está sé. indicada en el plano. 0,4 o no. Efectivamente. Sí, pues, aquí tenemos un reductor de presión y aquí tenemos un manómetro que marca 0,4 bar. Por lo tanto, esta señal que tenemos acá, que viene por aquí, más la señal X, son las que se utilizan para actuar sobre la válvula. Ya le voy a explicar cómo funciona un detector o sea, un amplificador de señales. Por lo menos el funcionamiento quedó claro, ¿no es cierto? El Sí. otro tipo de detector de paso es el detector de horquilla. Las presiones de alimentación PX en este caso están entre 0,1 a 8 bar de presión. También es detector sin contacto de objetos de hasta 5 milímetros de ancho, muy delgados. Por si no lo vieron, aquí aquí está el símbolo del detector de paso de barrera de aire, para que lo empiecen a utilizar. Y aquí está el símbolo para el detector de paso de horquilla. Fíjense que en el detector de paso tenemos acá un regulador de caudal. Ese regulador de caudal está ahí para cuando utilizamos presiones de 8 bar no tengamos tanta pérdida de aire. Entonces, ¿cómo funciona este detector de paso? Cuando no hay objeto, la señal PX no se ve interrumpida y sale por el lado X y se genera la señal X. Parte de este aire PX se pierde hacia el ambiente, pero parte pasa por PX. Por lo tanto, tenemos una señal X cuando no hay objeto. Y cuando hay un objeto entre medio, la señal PX queda interrumpida, por lo tanto se produce la ausencia de la señal X. Al igual que en el caso del detector de paso anterior, cuando no hay objeto se produce una señal y cuando hay objeto se elimina esta señal de actuación. La ventaja de este elemento es que es de un solo cuerpo. No tenemos que estar alineando dos elementos. Fíjense que en el caso anterior hay que alinear los dos elementos, que son los que están acá, para que efectivamente queden frente a frente. ¿Ok? Pero la desventaja de este es que es hasta 5 milímetros. Y en el anterior, ¿qué separación podía haber entre las toberas? 100 milímetros. Efectivamente. Entonces cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Otro tipo de detector que existe, estos son los dos detectores de presencia. Otro tipo de detector es el de proximidad. Un detector de proximidad es cuando requerimos que un objeto esté a cierta distancia de nuestra línea o de otro objeto, y se utilizan estos detectores de proximidad. En este caso estamos viendo el detector reflex. El detector reflex, aquí tenemos el símbolo detector reflex. Tenemos dos señales, o la señal PX, que sale, ¿no es cierto?,
por estas dos toberas. Por lo tanto, cuando no hay un objeto cerca, ¿la señal X existe o no existe? No existe. No existe. Y cuando tenemos un objeto cerca, a una cierta distancia que nosotros definamos, vamos a ver que este flujo de Px se provoca una interrupción o se provoca un desvío del flujo y por lo tanto aparece esta señal X. Trabaja según el principio de reflexión, o sea, cuando se refleja el aire y se provoca la señal X, indica que está a la distancia adecuada. La tobera emisora y receptora son en un solo elemento y la distancia de detección es de 1 a 6 milímetros. Y en algunos casos, en soluciones especiales, podemos tener detección de hasta 20 milímetros. O sea, este tipo de detectores nos sirve para detectar si un objeto está cercano entre 1 y 20 milímetros. Aquí tenemos un uso de este detector de proximidad. Lo que estamos viendo aquí entonces, que cuando no hay objeto, la señal X no existe, y por lo tanto, al no existir la señal X, esta válvula de potencia está ubicada en su posición del lado derecho y el vástago está retraído. Cuando el objeto se acerca a la distancia regulada, la señal X se amplifica y al amplificarse la señal X cambia de posición la válvula de potencia y se produce la salida del vástago. ¿Ok? Este tipo de detectores entonces se utiliza. Fíjense que aquí el amplificador de señal es al revés. Por defecto está conectado al lado derecho y cuando existe la señal pasa al lado izquierdo. En los casos anteriores, los detectores de paso era a la inversa. Y ahora vamos a ver de qué se tratan estos amplificadores de presión. Un amplificador de presión lo que busca justamente es amplificar una presión X muy pequeña para poder utilizarla y actuar sobre una línea de presión o sobre una válvula. Aquí lo que tenemos entonces, la señal X y la señal P. Si vamos al plano, la señal X es esta y la señal P es esta. Esta señal P está inhibida hasta que aparece la señal X. ¿Cómo se produce esto? Fíjense que la señal X, que es de muy baja presión, 0,1 o menos de que 0,1 bar, se conecta a este émbolo que tiene una gran área. Por lo tanto, aun cuando la presión X sea muy pequeña, como hay una gran área, la fuerza que se produce aquí vence el resorte y permite que se levante este vástago. Cuando el vástago está bajo, la presión pie no pasa hacia la señal A. De hecho, la señal A está conectada a tanque. Y cuando aparece esta presión X, se levanta el émbolo y al levantarse el émbolo, la señal P pasa hacia A. En este plano lo que vemos entonces es que cuando aparece la señal X, en una primera etapa lo que hace es levantar un émbolo que tiene un gran área para permitir el paso de P y que la presión de P es la que actúa sobre la válvula de potencia. Cuando tenemos presiones entre
sobre 0,1 bar, se utilizan amplificadores de presión de una etapa. 0,1, 0,5 bar es las presiones que utilizamos para amplificadores de presión de una etapa. Cuando estamos trabajando con presiones bajo 0,1 bar, se utilizan los amplificadores de presión de 2 etapas. ¿Cómo funciona el amplificador de 2 etapas? Cuando la señal X es muy, muy baja, ni siquiera la utilizamos para mover un émbolo. Simplemente lo que hace es actúa directamente sobre una membrana. Entonces, en la posición de reposo, la señal de P, X, sale hacia RX. Presión pilotaje sale hacia RX y la presión P no puede pasar hacia A. Cuando aparece la señal X, se cierra el paso de P hacia RX y ésta actúa sobre el émbolo de gran área que libera o que se levanta y permite el paso de P hacia A. O sea, en este caso se produce en 2 etapas la amplificación. Una pregunta. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre PX y P? Porque P yo tenía entendido que es la que venía de la línea directa. Es el 0,4 que está en el ejemplo anterior. Pero PX, ¿cuál sería? La verdad que el X en este caso es 0,05. Y P de X es la señal que alimenta la tobera. Fíjense cómo estamos viendo acá. P Ya, de X no, es la señal que alimenta la tobera. ahí va. No lo escucho, dígame. Ahí con eso lo entendí. Gracias. P de X es la señal que alimenta la tobera, X es la señal que resulta de la tobera y P es la señal de la línea constante, la señal estándar. La P de X es de 0,1, 0,2 bar y la X es de 0,005 bar. Entonces aquí lo que pasa es que esta es muy baja, tapa esta y permite que la P de X alimente o llegue a este émbolo para que lo levante y permita la presión P. Por eso es en 2 etapas. Otro tipo de elementos que se utiliza mucho en los circuitos neumáticos son las toberas y las ventosas. Una tobera de aspiración lo que hace es justamente provocar mediante el efecto, ¿qué efecto estamos usando aquí? ¿Cómo se llama el efecto de que al aumentar, ¿qué es lo que tenemos acá? Una área mayor, aquí un área menor. Por lo tanto, ¿qué se produce aquí? Una aceleración del flujo. Y al producirse una aceleración del flujo, se produce una depresión aquí, una baja de presión. ¿Cómo se llama ese efecto? ¿Nunca han visto o han escuchado al señor Venturi? ¿Sí o no? Cri, 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 cri. ¿Estoy de nuevo con el volumen abajo? No, ya tengo el volumen arriba. ¿Han escuchado hablar ustedes del señor Venturi? ¿El efecto Venturi? ¿Aló? Creo que hemos visto, digamos, tubos Venturi que era para medir velocidad de supresión, pero no sé si vimos tanto como efecto Es Venturi. exactamente lo mismo. Es Ah, ya. exactamente lo mismo en el sentido de que el aumento de velocidad produce una baja de presión
y esa baja de presión lo que hace, provoca una aspiración, por lo tanto, esta ventosa crea un vacío que esta ventosa permite chupar, ¿no es cierto?, o permite succionar. Aquí tenemos cómo funciona, ¿no es cierto?, este efecto. Tenemos una alimentación que lo que buscamos en esta tobera es aumentar la velocidad, y al aumentar la velocidad provoca una depresión, provoca un vacío, y este vacío es el que nos permite aspirar. Lo importante en las ventosas es tener claro cuál es el volumen que evacúa la ventosa. Y en función de ese volumen que evacúa, podemos saber cuánto es la depresión que produce, y en función de la área de la ventosa más la depresión podemos calcular la fuerza de aspiración. Ya vamos a ver cómo se usan las ventosas. Entonces, por un lado vamos a tener una presión que va a ser menor a la atmosférica, disculpe, esta presión que va a ser menor a la atmosférica, y por aquí vamos a tener la presión atmosférica, se produce la aspiración. La fuerza teórica de una ventosa tiene que ver con la presión o la baja de presión al interior de la ventosa, la presión al exterior de la ventosa, que es la presión atmosférica, y el diámetro de la ventosa. Permite calcular esta fuerza teórica, que es la fuerza que realiza la ventosa para una aspiración. Por lo tanto, si nosotros tenemos que levantar un elemento de 1 kilo, podemos calcular cuántas ventosas necesitamos para levantar un elemento de 1 kilo, en función de la presión al interior de la ventosa. Ahí tenemos una tabla donde el vacío que provocamos de 1,33 bar, y en función de los centímetros cuadrados y el diámetro de la ventosa, podemos calcular la fuerza teórica en Newton. Las ventosas se pueden utilizar tanto para elevación horizontal como elevación vertical. Pueden tomar una plancha por los costados o pueden tomar un objeto por arriba. Donde el cálculo de elevación real lo tenemos afectado por un coeficiente de seguridad. La fuerza real es la fuerza teórica dividido por un coeficiente de seguridad. Cuando estamos en elevación horizontal, en condiciones estáticas, utilizamos un factor de seguridad mayor a 2. Cuando estamos en condiciones dinámicas, o sea, si vamos a estar no solo aspirando en sentido horizontal, recuerden que el sentido horizontal era este, sino que vamos a estar moviendo una pieza en sentido horizontal, utilizamos un factor de seguridad mayor o igual a 4. Y cuando estamos en elevación vertical, en condiciones estáticas, el factor de seguridad es sobre 4, y en condiciones dinámicas, el factor de seguridad es sobre 8. Profe, una pregunta en eso, lo de las condiciones. ¿Se escucha? Sí, lo escucho, dígame. ¿Cuál sería un caso estático? Porque en verdad cuando uno pone ventosas, la gracia es mover algo de un lado a otro. Y eso Sí, ya se pero considera dinámico, ¿o no? lo que pasa es que un caso estático sería en que yo elevo un peso y lo mantengo en esa posición. Mi única función, la ventosa,
es elevar un peso a una cierta altura. Pero si yo ese peso además lo quiero trasladar, por ejemplo, en condiciones en sentido horizontal o vertical, esa es una condición dinámica. Por ejemplo, cuando yo tengo un circuito de embalaje, donde los separadores de los embalajes yo los levanto, pero además los tengo que trasladar hasta la posición donde quiero que vaya en el pallet, es una condición dinámica. Al contrario, si yo lo único que estoy haciendo es elevar una carga para permitir el paso por debajo de otros elementos, eso es una condición estética, porque la elevé pero la dejé en una posición fija y después la vuelvo a bajar. ¿Se entiende? Sí, gracias. Lo mismo en la elevación vertical. Si yo tengo que elevar una plancha y transportarla 5 metros, mientras esté en transporte es la condición dinámica. Si yo solamente lo que quise fue tomar la plancha para sacarla de una posición, es la condición estática. Las ventosas entonces pueden ser de tipo universal o de tipo fuelle. De tipo universal tiene la ventaja de que el volumen de aire que tengo que evacuar es menor para provocar el vacío. Es menor que el que tengo en una ventosa con fuelle. ¿Cuál será entonces la ventaja de las... ¿Para qué se usan las ventosas con fuelle si es que al final tengo que eliminar más aire? ¿Cuál se imaginan ustedes que es para qué es lo que se usa las ventosas con fuelle? Para hacer más fuerza. Bueno, como que genera más pasivo. Puede ser más fuerza, pero la ventaja principal es que las ventosas con fuelle permiten inclinaciones, permiten que la ventosa no esté exactamente en la posición horizontal, debido al fuelle. Puedo tener objetos, ¿no es cierto?, en formas oblicuas y los puedo succionar igual. ¿Se entiende? Espérenme un segundo. Con esto cerramos lo que es el capítulo de neumática. ¿Ok? Entonces, esta sesión la voy a estar subiendo hoy día para que puedan utilizar estos elementos también en sus diagramas. Entonces, nosotros tenemos el próximo viernes el certamen 1, ¿no es cierto? Sí. El certamen 1 es todo lo que es entonces neumática, incluyendo los métodos intuitivo, cascada y paso a paso. Tanto el paso a paso máximo o paso a paso mínimo. El certamen consta principalmente de dos partes. Una primera parte teórica, donde les hago preguntas sobre los elementos que se utilizan. Recuerden que en este caso va desde los compresores hasta lo que vimos hoy día. Por lo tanto, las preguntas teóricas pueden incluir desde compresores hasta hoy día. Y como segunda etapa, como segunda parte, es el certamen. A partir de... Profesor, Dígame. antes del certamen, ¿podrá subir alguna pauta de lo que fue el quiz? Como para corregir en lo que nos hayamos equivocado en el quiz. Ok,
Voy a decirles a los ayudantes que provoquen, ¿no es cierto?, que tengan lunes, martes o miércoles, que hagan una ayudantía con la resolución de los tres quizzes. ¿Les parece? Ok. Sí, profe. Profe, una Dígame. pregunta más de contenido, es que es justo también por el control. ¿Cuál es la diferencia como en el esquema cuando es automático o semiautomático? Que igual me surgió la duda con el control. Sí. Lo que pasa que en general manual es cuando todos los pasos de un circuito tú le tienes que dar la orden al circuito. Yo tengo que estar apretando sensores o señales para que se produzca la actuación en el circuito. Semiautomático es cuando el ciclo se produce, pero al llegar al final del ciclo se cierra, se apaga el circuito. El circuito en sí es automático, pero el ciclo en sí es automático, pero no continúa. Fíjense que todos los elementos que hemos visto es, ya sea un taladro, ya sea un cargador, ya sea un llenador, todo eso, un ciclo se produce neumático y uno tiene que volver a dar la partida. Eso es semiautomático. Automático es cuando el ciclo va completo. Cuando tú llenas un tarro, lo vuelves a llenar y lo vuelves a llenar. En esos ciclos automáticos es cuando normalmente se utilizan esto que acabamos de ver ahora, que son los sensores. Porque, por ejemplo, en uno de los controles, lo que tú tenías era que llenar unos tarros que caían por gravedad en uno de los ejercicios. Entonces, el circuito se hacía una sola vez o dos veces, pero nadie te aseguraba que hubiera tarros en el alimentador. Por lo tanto, los sensores se utilizan, por ejemplo, para detectar que efectivamente hay un tarro en el alimentador, lo que permite que continúe el ciclo. Ese es un ciclo automático, no hay intervención humana. Pero en cuanto Solamente en la puesta en marcha. La puesta en marcha siempre es así manual. pero en cuanto al esquema general, porque yo en el programa Sí, que nos descargamos, yo le ponía una partida con un ganchito, entonces ahí cuando apretaba el botón quedaba automático, hasta que lo apretaba de nuevo y se desenganchaba y se apagaba. Pero, cuando yo tengo normalmente señales con enclavamiento, cuando tengo una puesta en marcha con enclavamiento, eso indica que el ciclo no va a parar. No hay nada que detenga el ciclo. Cuando yo tengo señales de partida sin enclavamiento, eso implica que se cumple un ciclo, llega al final y se detiene. ¿Me entienden o no? entonces, ¿eso haría la diferencia entre un Sí. ciclo automático y uno semiautomático? Lo que pasa es que ya vimos los sensores. Entonces puede que la señal de partida no sea con enclavamiento, pero tenga un sensor que me indique que llegó el elemento y pueda volver a partir. Eso también es automático. Pero hasta lo que sabían la sesión pasada era con enclavamiento o sin enclavamiento. De ahora para adelante, en general, uno puede tener una señal de partida sin enclavamiento y tengo sensores. Entonces, cuando el sensor detecta que llega algo, el ciclo se vuelve a producir de nuevo sin tener que dar la señal de partida nuevamente, porque el sensor me habilita a que se produzca la actuación de nuevo. Ay, es que lo otro ahí que me causó duda es que al final no lo puse porque al final con enclavamiento y para seguridad que sean dos botones. Pero si enclavamiento aprieto uno con una mano y después aprieto el otro con la misma mano Sí, y se fue. efectivamente, La seguridad no sirvió de nada. no tiene sentido. Sí, no, hasta la señal pasada era utilizar, ¿no es cierto?, con o sin enclavamiento. Ahora ya sabemos que los sensores lo que hacen es que si yo estoy en un proceso, yo aprieto, es lo que pasa en los procesos de automatización. En el fondo que yo aprieto el botón de partida de la máquina en la mañana y el equipo queda encendido funcionando. Lo que pasa es que tengo un sensor. Si es que no llega un saco, no funciona el paletizador. Si es que llega el saco, sigue funcionando hasta que sigan habiendo sacos. Y cuando se eliminan los sacos, no es que se apague la máquina y tenga que volver a encenderla. Queda en espera hasta que llegue un saco. Por eso se utilizan los sensores, ¿me entienden? Ya, gracias. Que era la duda que tenía con el Sí, control 1. no, está bien. Está bien. Señores, hoy día vamos a dejar hasta acá esta sesión y la próxima sesión iniciamos lo que es
Espérenme un segundo. Iniciamos lo que es introducción a la oleohidráulica o circuitos hidráulicos. En circuitos oleohidráulicos lo que vamos a ver van a ser la generación de potencia. ¿Cuál es lo que genera la potencia para un circuito oleohidráulico? ¿Qué se utiliza? Una bomba. Una bomba, efectivamente. En los circuitos neumáticos es compresor, en los circuitos oleohidráulicos son bombas, efectivamente. Y las válvulas vamos a ver porque tienen diferencias. Pero en general, los cilindros, el sistema constructivo de los cilindros es el mismo o muy similar a lo que son los cilindros neumáticos. Los sellos son diferentes y los materiales constructivos pueden cambiar, pero el formato constructivo es exactamente el mismo, la simbología es exactamente el mismo. ¿Ok? Señores, que tengan un buen día. ¿Alguna consulta adicional? Ah, sí, para prepararnos para el certamen, ¿hay algún lugar donde podamos ver ejercicios que sean parecidos a los que podrían ser el certamen? Por ejemplo, hasta ahora no hemos practicado lo que son sensores. No, yo le voy a decir a los ayudantes entonces que además de solucionar, vamos a entregarles algunos ejercicios para que puedan practicar. De hecho, en los libros que están en el libro Rexroth aparecen ejercicios resueltos que ustedes pueden solucionar. Entonces, para el certamen también entran estos sensores en el Sí, ejercicio. en el ejercicio ya. también pueden entrar sensores, efectivamente. Ya pues chicos, que estén bien. Ok, Chao, profe. muchas Gracias. gracias. Adiós. Yo creo que Chao. Chao, profe.